Heinrich Himmler fue durante una década el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. Tal era su influencia que fue el principal funcionario a cargo de implementar y supervisar la denominada Solución Final, el oscuro plan nazi para eliminar a los judíos de Europa. De trabajar con estiércol a ser uno de los funcionarios alemanes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, su historia de ascenso y caída es increíble. Pero ¿cómo se llega a ser líder de uno de los imperios más poderosos y temibles del planeta? En este nuevo video de Historia Militar vamos a conocer a Heinrich Himmler y cómo fue su camino a lo más alto del nacionalsocialismo. Acompáñanos para analizar al hombre detrás de las Waffen-SS y el Holocausto. Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en Múnich, en el seno de una familia católica y conservadora de clase media. Hijo de profesor de secundaria, en 1913 Heinrich se mudó a la ciudad de Landshut por cuestiones laborales de su progenitor. El joven Heinrich era inteligente, tenía buena capacidad de organización y era fervorosamente patriótico. Más adelante veremos cómo estas cualidades fueron instrumentales para Himmler durante su periodo como ideólogo racial y líder de las SS. Durante la Primera Guerra Mundial, un Himmler adolescente fue seducido por el renovado fervor nacionalista que comenzaba a dominar Alemania. El joven soñaba con servir en el frente y en 1918 dejó la escuela para comenzar su entrenamiento como cadete del ejército. El armisticio fue firmado en noviembre de 1918, por lo que el joven no pudo cumplir su sueño de luchar en la Gran Guerra. Himmler terminó la secundaria para luego estudiar agricultura en la Universidad de Múnich. Claro, el Tratado de Versalles limitaba severamente el desarrollo militar de Alemania. Los jóvenes nacionalistas veían esas prohibiciones como una soga al cuello que debía cortarse. Durante su estadía en la universidad ingresó a una fraternidad de alumnos y comenzó sus lecturas relacionadas al movimiento nacionalista Völkisch. Para 1922, cuando recibió su título universitario, Himmler ya era un notable activista político. Pero los primeros años adultos de Himmler fueron muy poco glamorosos. Trabajó en una fábrica procesadora de estiércol en Schleißheim, cerca de Múnich. Allí se contactó con los nacionalsocialistas a través de su jefe de personal, Ernst Röhm. Finalmente, en agosto de 1923, se unió al partido nazi iniciando una carrera tan prolífica como oscura. Si bien estaba desempleado, fue escalando dentro del partido y se formó como un orador hábil. Sus discursos se nutrían de aquellas viejas lecturas universitarias y ponían énfasis en temas como el culto a la raza alemana, la necesidad de la expansión territorial y la lucha contra los enemigos del pueblo. Hay que reparar en esos enemigos, ya que fueron un pilar de la retórica del partido durante años. Esos eternos rivales eran el marxismo y cualquier expresión política de izquierda, la democracia liberal, los pueblos eslavos y, por supuesto, el capital judío. Pese a su ardua labor partidaria, Himmler encontró tiempo para casarse y formar familia. En 1929 fue padre de su primera y única hija. Ese año deparó más de una sorpresa. El 6 de enero, Adolf Hitler, líder principal del partido, designó a Heinrich como Reichsführer de la SS. Las SS en 1929 contaban con un total de 280 hombres que tenían como función principal ser guardaespaldas de Hitler y de otros líderes nazis, además de promocionar las suscripciones al periódico partidario El Observador Nacionalista Racial. Desde ese insignificante comienzo, Himmler percibió una oportunidad para hacer crecer a esta incipiente fuerza. Imaginó un cuerpo de élite que fuese también un símbolo con fines propagandísticos. Tal fue su éxito que para 1933, cuando los nazis tomaron el poder, las SS contaban con más de 52.000 personas. Pero antes de llegar a semejante cifra, tuvieron algunas participaciones destacadas durante el ascenso del partido. En 1931 aplastaron una sublevación de guardias partidarias que se enfrentaron al liderazgo de Hitler. Esto le dio la idea a Himmler de crear una suerte de servicio secreto de vigilancia, el Servicio de Seguridad o SD por sus siglas en alemán. El SD vigilaba a los opositores dentro del partido nazi y reunía información sobre los líderes y las actividades de otros partidos políticos. Para 1934, el SD se transformó en la única agencia de inteligencia política en el Tercer Reich.
Otra de las creaciones de Himmler fue la Oficina de Raza y Asentamiento de la SS para evaluar solicitudes de hombres que querían casarse en virtud del nuevo decreto de matrimonio interno. Estos criterios de pureza racial fueron creciendo en importancia dentro de la doctrina nazi. Durante la guerra se volvió fundamental determinar si una persona era alemana o no. Una decisión positiva suponía trabajo y mejora de raciones en los territorios ocupados. Un veredicto negativo podría ser sinónimo de muerte. Esto nos lleva a la más famosa y nefasta de todas las creaciones de Himmler. Entre 1933 y 1934, Heinrich se aseguró que las SS tuvieran el control sobre un sistema de concentración centralizado. Si bien ya habían existido intentos de instalar campos de concentración, ninguno funcionó con la mórbida excelencia del campo de Dachau. Las instalaciones gestionadas por la SS impresionaron a Adolf Hitler y fueron el puntapié para crear un sistema de campos de concentración similares. Durante la guerra hubo entre 30 y 40 campos principales y cientos de subcampos. Allí las autoridades de la SS aniquilaron a alrededor de 2 millones de personas, incluyendo judíos, prisioneros políticos y romaníes. El joven Himmler había cumplido su sueño de hacer pagar a los enemigos raciales de Alemania. Como recompensa por su servicio, el 30 de junio de 1934, Hitler anunció que Himmler era su subordinado en su nueva función de Führer. Este cargo colocaba su autoridad fuera de las leyes del Estado alemán y fue la base del inmenso poder que Heinrich amasó durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo también fue creado el brazo armado de las SS, las Waffen-SS. Con el tiempo, esta nueva organización fue ampliándose hasta contar con 20 divisiones y medio millón de hombres armados. La independencia de Himmler era casi total y era ampliamente aceptado como el segundo hombre más poderoso de toda Alemania. Pero claro, su reputación estaba directamente ligada a la efectividad y las victorias de la SS. Con el progresivo debilitamiento alemán llegó un declive en la autoridad de Himmler. Otra cualidad que fue socavando su liderazgo fue su fascinación con el ocultismo. Esto lo llevó a emprender proyectos poco viables como la búsqueda de los orígenes de la raza aria en el Tíbet. Según algunas versiones más críticas, se veía a sí mismo como la reencarnación de un emperador medieval, lo que se reflejaba en su ostentoso y excéntrico modo de vida. Se suele hipotetizar que durante el último tramo de la guerra fueron en realidad sus subordinados quienes manejaron las SS tras bambalinas. ¿Y tú, crees que las historias sobre el fanatismo ocultista de Himmler tienen algo de cierto? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios. En 1945, ya sabiéndose derrotado, buscó negociar en secreto su libertad utilizando a los prisioneros de los campos como rehenes, pero sus intentos fracasaron. Nadie quería negociar con alguien tan importante para la aniquilación de millones de personas. Cuando Hitler se enteró de esas negociaciones, destituyó a Himmler de todos sus cargos y ordenó encarcelarlo de inmediato. Heinrich pasó el último tramo de su carrera nazi ocultándose de sus compatriotas acusado de traición. El final de la guerra encontró a Himmler con documentos a nombre de Heinrich Hitzinger. Fue capturado por soldados rusos el 20 de mayo de 1945 y entregado a los británicos, a quienes finalmente confesó su identidad. El 23 de mayo de 1945, mientras los registraban, Himmler se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro que ocultaba en su boca. Heinrich era un líder nato que desde joven tuvo claro su objetivo de manejar Alemania. Gracias a su capacidad de convencimiento y su gran oratoria, no tuvo problemas para poner en marcha un sistema diseñado para aniquilar a millones de personas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.